la grabación. Y ya para dar inicio formal, recordarles que esta sesión está siendo grabada y les damos la bienvenida al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares, que es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas Juveniles por la No Violencia de Género, una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la región metropolitana. Todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. Estamos iniciando el módulo 3 de metodologías lúdico-participativas, que al igual que los módulos anteriores, está estructurado con una sesión en directo, que es esta, el webinar, donde se transfiere el contenido. Luego hay una instancia de taller o tarea donde ustedes la desarrollan, que es offline, por lo tanto asincrónica, que la desarrollen en el tiempo que ustedes puedan. Y finalizamos el módulo con el conversatorio, otra instancia en directo como esta, donde, tal como su nombre lo dice, ustedes comparten sus experiencias asociadas a las temáticas y al taller realizado. El día de hoy nos acompaña Nicolás Nieto, que es parte del coordinador del área de estudio de la Fundación, y Matías Nieto, que es el director ejecutivo de Fundación Semilla, quienes van a ser los relatores de este módulo. Para responder dudas respecto del uso de plataforma o algo similar, lo vamos a ir viendo al final de la sesión de hoy para que podamos iniciar prontamente. Matías, Nicolás. Gracias, yo. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Hola Nico, hola yo, hola Romy, Hola, hola a buenas todas. tardes. ¿Cómo están? Bien. Gracias por los aplausos, Noemi. Oigan, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarle y agradecerle por haberse conectado. Para nosotros es un placer estar acá nuevamente y poder generar en este espacio un espacio cordial de aprendizaje y de reflexiones colectivas. Si bien nosotros vamos a tratar de generar un contexto, obviamente, sobre el uso y aplicación de metodologías lúdico-participativas en la escuela, la idea es que podamos generar espacios de pregunta, de reflexión y de cuestionamiento en torno a la temática si así les surge. Esa es la idea principal de este curso completo. Si ya se han dado cuenta con Raúl, con Joana, con Carol, con Ronnie, ese es nuestro estilo, ese es como nuestro sello, y nos gusta generar espacios. Si bien vamos a tener el viernes un espacio mucho más profundo de conversación, siempre en esta instancia nos parece entretenido y más placentero poder generar un diálogo siempre con ustedes. De manera muy general, lo que vamos a tratar de hacer, como les explicaba, es generar un sustento y una base teórica en torno a las metodologías lúdico-participativas. Por eso también hacer yo creo que una pequeña pasada por cómo vemos la escuela antes y la escuela como institución antes y ahora, para posteriormente poder pasar a comentarles rápidamente y a contarles de Huayna, que es una herramienta lúdico-participativa para la convivencia escolar y la ciudadanía, y poder reflexionar en conjunto a ustedes en torno a algunas oportunidades y desafíos que hemos identificado nosotros desde 3 años hasta ahora en la aplicación en distintos espacios educativos en distintos contextos. Esa es la propuesta del día de hoy. Y para partir, como me imagino que a ustedes les habrá pasado y a nosotros también, en base a la pandemia, ¿no es cierto?, a esta crisis, hemos tenido que ir aprendiendo nuevamente a introducir determinadas herramientas y que nuestra creatividad explote al máximo para poder realizar las cosas que antes realizábamos de manera presencial. ¿No es cierto que en un primer momento, cuando ahí por la segunda semana de marzo se nos dice que no podemos volver a clases presenciales y que todo lo tenemos que hacer de manera virtual, sucede un momento, ¿no es cierto?, de traspasar, ¿no es cierto?, a modo virtual,
todo lo que hacíamos presencialmente, o sea, solamente reprodujimos o lográbamos hacer o intentábamos hacer todo lo que hacíamos de manera presencial, pero ahora a través de una pantalla. Y me imagino que a lo largo de los meses, ya 4 meses transcurridos, nos hemos dado cuenta que la lógica presencial no puede ser utilizada en la lógica virtual. Por ende, hemos tenido que ir aprendiendo e innovando en aplicar determinadas herramientas que pueden ser exitosas o que pueden ser fracasos absolutos. Desde las cámaras apagadas, lograr que las prendan, que se conecten, que se motiven, que respondan, que participen, una serie de cosas con las cuales antes de manera presencial ya teníamos las herramientas para hacerlo, hoy en día hemos tenido que volver a aprenderlas. ¿Sí? Por ende, les queríamos proponer una actividad muy concreta y les voy a pedir que les vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Y la respuesta queremos que la contesten en su pantalla. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Para aquellas personas que tienen computador, solamente tienen que pinchar en su pantalla, arriba hay 3 puntitos y tienes que colocar renombrar. Y cuando le hagamos la pregunta, responden, colocan la respuesta ahí, ¿no es cierto? La pregunta. Aquellas personas que están desde un celular, pinchan la pantalla, se van, apretan participante, ¿sí? Y se van en búsqueda de su nombre. Pinchan su nombre y ahí colocan renombrar y van a poder escribir la respuesta a la pregunta que le hacen. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. ¿No? ¿Se ve? Acá. Nos vamos a dar 60 segundos para responder esta pregunta. Pueden apagar sus cámaras si lo desean, así podemos ver de mejor manera las respuestas que vamos teniendo. Tamara, si tú estás en un PC, apoya el cursor arriba de tu pantalla y a mano derecha arriba hay 3 puntitos. ¿Sí? Tú aprietas ahí y hay un listado de cosas. El cuarto es renombrar. Mauricio, desde el celular, tú pinchas la pantalla y abajo te debiese aparecer participantes. Tú aprietas participantes y ahí te va a aparecer el listado de todas las personas que estamos presentes en la sesión. Arriba de tu nombre tú pinchas y te va a aparecer renombrar. Aquellas personas que no lo encuentren, no se urjan, escríbamelo en el chat y yo se los coloco, ¿vale? Ana, no te preocupes, colócame lo que aprendiste, yo te la coloco, yo te lo escribo en pantalla. Perdón, me río porque está sonando un gato afuera y hay un perro aquí al lado mío y está desesperado por salir. Ahí está Ana. Mauricio, ¿dónde estás, Mauricio?
Perfecto. Ya tenemos la gran mayoría. Sí, es muy difícil en una sola palabra, pero esa es la idea del ejercicio. ¿No es cierto? Vemos palabras como autonomía, convivir, compañerismo, compartir, amistad, empatía, compartir con amigos, compartir, compañerismo, leer, escribir, trabajar en equipo, a luchar, socializar, hacer amigos, autonomía. Bien, ahí habemos dos autonomías presentes acá. Conocimiento, trabajar en equipo, compartir. Sí, autonomía, mi compañera o mi compañero autonomía, sí, es súper complejo colocarlo en una sola palabra, pero no podemos colocar más texto porque no se ve, ¿ya? Como ustedes pueden ver en sus pantallas, ¿no es cierto? Quédate tú prendida para yo apagar mi cámara. Ahí, como ustedes pueden ver en su pantalla, tenemos un número no menor de conceptos, ¿no es cierto?, que decimos haber aprendido en la escuela. No sorprendentemente, o puede ser sorprendente para algunas y algunos, no son palabras que tengan que ver necesariamente con aprendizajes más asociados a los contenidos, ¿no es cierto?, que la escuela de hoy y de ayer es lo que busca, o al menos en el discurso, ¿no es cierto?, o al menos en las pruebas, o al menos en los estándares de medición, que aunque no se diga más relevancia se le da, que es prácticamente lo curricular en base a los contenidos, nos encontramos que las cosas que nosotros aprendimos en la escuela, ¿no es cierto?, los aprendizajes significativos que perduran, no tienen que ver con los contenidos, sino que tienen que ver con cosas mucho más profundas que la escuela no dice transmitir de manera directa, ¿no es cierto? Sino que me imagino que cada uno y cada uno de los que está aquí es un deseable, ¿no es cierto?, que nuestros estudiantes, mujeres y hombres, puedan, ¿no es cierto?, generar esos aprendizajes en términos de las palabras que nosotros hemos colocado. Es muy lindo ver que hoy día nuestra asistencia es con estas palabras. Las personas que estamos presentes acá hoy día, lo que está presente acá hoy día, son cosas muy bellas y que dejamos de lado aquí nuestros nombres. Se ve muy linda la pantalla, así que agradecido por la disposición. Sería interesante, y creo que les resultaría interesante a aquellas personas que tienen contacto directo con estudiantes hoy a través de esta plataforma o cualquier otra, probasen a hacer este mismo ejercicio y vean lo que les resulta. Para ver, y creo que puede ser un termómetro que nos ayudase a ver cómo están percibiendo los procesos de enseñanza-aprendizaje que están recibiendo los chiquillos y las chiquillas. Si están detectando cosas muy positivas o cosas que tienen que ver más con los contenidos o cosas quizás que, no, sorprendentemente, podríamos asociarlas con cosas negativas. ¿Nico? Sí, sí. Un poco hacia allá apunta este módulo en términos de plantear algunos elementos para poder entender de alguna forma, o más bien proponer un cierto cambio de paradigma en el modelo educativo, en el cual se marca, digamos, la apuesta nuestra por las metodologías lúdico-participativas. Un poco detrás de nuestra intención de incentivar la utilización de metodologías lúdico-participativas, que es un poco lo que vamos a intentar revisar hoy. Esto va de la mano, digamos, o se enmarca en una apuesta mayor como fundación, como institución, de propiciar un cambio de paradigma en términos del modelo educacional. Yo sé que puede sonar un poco ambicioso, digamos, como en términos de la generalidad con que vamos a hablar, pero creemos que es importante abrir la discusión o incentivar la discusión de que esto no se entienda que simplemente estamos promoviendo el uso de una metodología de forma descontextualizada, ¿sí? Esto responde a una apuesta transformadora de nuestra parte, que parte reconociendo, o que nosotros pensamos al menos que debe partir reconociendo la institución escolar como un espacio donde opera al menos una doble exclusión.
Eso es una primera punto de partida desde una lógica crítica. Entender que la institución escolar, como ha operado tradicionalmente, opera sobre una doble exclusión, que es una exclusión, por una parte, una exclusión de la emoción, de lo afectivo, de lo sentimental, ¿sí? Como se le quiera entender con esas tres palabras por mientras, para describir, ¿cierto?, aquello que tiene que ver con la emocionalidad, con lo afectivo, que por lo general ha sido puesto en un segundo plano con respecto a la razón, ¿sí? Nuestros sistemas educativos son sistemas educativos que fueron diseñados y que fueron construidos en el ideario de un pensamiento más bien racionalista, ilustrado, donde la escuela es vista como cierto, la luz, digamos, ¿sí? Aquello que portaría la luz del conocimiento. Y entonces lo que tiende a primar en el modo en que se entiende la institución educativa y cómo opera es la lógica de la primacía de la razón, ¿sí? Nosotros lo que incentivamos es que se pueda pensar un proceso educativo en que lo racional comparta protagonismo y ceda protagonismo a los aspectos afectivos, a aquello que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades socioemocionales, principalmente por parte de los y las estudiantes. Entonces, frente a la exclusión de la razón, creemos que la escuela debiese abrirse o debiese, lo voy a decir así, dirigirse hacia una mayor primacía de lo afectivo como componente central del proceso educativo. Al entender que el proceso educativo es un proceso relacional, un proceso complejo, un proceso situado, que no se da en una situación nunca abstracta, nunca ideal, la apuesta entonces que lo afectivo, lo emocional del proceso educativo sea puesto como una condición central. O sea, sea entendido como una condición central que permite el aprendizaje de cualquier materia, habilidad o conocimiento, destreza, etc. La segunda exclusión sobre la que opera la institución educativa tiene que ver con la exclusión de la experiencia o de los saberes que puedan portar los y las estudiantes, sus entornos, sus familias, ¿sí? Por supuesto, esa exclusión puede no ser tan marcada, ¿sí?, en algunos casos, pero en general, en tanto la escuela se ha concebido como un mecanismo de integración social y de cierta normalización también, en general se entiende que el estudiante, la estudiante debe, lo voy a decir así, desaprender respecto de sus conocimientos o abandonar sus experiencias previas para poder, lo voy a decir así, reemplazar esas experiencias por un conocimiento que sería provisto por la escuela. Entonces, en el paradigma más clásico, esto se ve expresado en el paradigma conductista de forma muy, muy evidente, en que la sanción y el castigo, digamos, la sanción, perdón, y el premio, operan como dispositivos para reforzar ciertas conductas o para reprimir algunas conductas, ¿sí? Lo que uno se encuentra hoy es que se reconoce en general la crisis del paradigma conductista, ¿sí? La crisis del paradigma, discursivamente hay mucho consenso respecto de que el conductismo debe ser superado, pero en la práctica lo que uno sigue observando es que el conductismo sigue primando en muchos casos. Por ejemplo, en términos de la importancia que se le atribuye a la nota, o qué pasa cuando hay una crisis de sentido respecto a la calificación, o cuando muchos profesores y profesoras nos comentan que los estudiantes y las estudiantes ya no sienten la misma motivación respecto a la nota, por ejemplo, o que no basta con la nota para incentivar a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, ¿sí? Que algo que quizá en generaciones pasadas no era tan evidente. Entonces, nuestra apuesta es que la escuela, junto con reconocer los cambios culturales y los cambios sociales que han ido ocurriendo con los cambios generacionales, ¿sí?, por así decirlo, con las nuevas generaciones de jóvenes, junto con dar cuenta y reconocer esos cambios, la escuela también debiese transformarse para poder responder a esas nuevas generaciones de estudiantes, ¿sí? Pareciese que
si bien la escuela reconoce que la sociedad ha cambiado, que la cultura ha cambiado, que las generaciones han cambiado, la escuela sigue viéndose muchas veces como una suerte de bastión, ¿sí? Lo voy a decir así, de una tradición, ¿sí? Educacional, de una cultura escolar que no responde o que se está desajustada respecto a las realidades más contemporáneas. Entonces, esa es una primera cuestión en términos de avanzar hacia un modelo más constructivista del entendimiento de la relación de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que tiene como elemento central lo experiencial y particularmente la idea del aprendizaje significativo. La idea del aprendizaje significativo tiene que ver con conjugar, entender que un aprendizaje significativo sucede cuando se conjugan dos elementos. Cuando hay una experiencia, ¿sí? En que se da una situación, un contexto, una relación, y por tanto hay una emocionalidad que se pone en juego, hay emociones, ¿sí? Hay sentimientos asociados a la experiencia, y un cierto aprendizaje en términos de un cierto propósito de aprendizaje, de un cierto objetivo de aprendizaje, de un cierto contenido, si se quisiese en un contexto o en un lenguaje más clásico. Y es a partir de entender esa idea de aprendizaje significativo que nosotros y nosotras proponemos en el fondo el juego, en específico lo lúdico participativo, como apoyo, como contribución, como elemento que pudiese aportar a la experiencia educativa. ¿Sí? Un poco en ese marco general que apunta a reivindicar y a reposicionar el tema de la educación socioemocional en los espacios educativos, no como un agregado, sino que ¿sí? Como un elemento cuya centralidad es tanto o mayor que aquello curricular, y porque finalmente la escuela pareciese tener que hoy día responder a necesidades distintas de parte de las nuevas generaciones, digamos. Las expectativas de las generaciones jóvenes, lo que buscan en el proceso educativo, ¿sí? Lo que depositan en tanto ilusiones, ¿sí? Pareciese no ser las mismas o los mismos elementos que los que uno puede haber vivido como estudiante o los que puede haber tenido como experiencia docente previa, digamos. Nosotros hemos observado que la escuela es un espacio de socialización emocional importante para los chiquillos y las chiquillas, que marca de forma significativa sus modos de relacionarse con las otras personas. Cuestiones relacionadas con el respeto, con el tema de la horizontalidad, por ejemplo. Eso es una tensión, lo vamos a observar más adelante, una tensión muy propia de la actualidad o de la situación contemporánea cuando uno se enfrenta a una relación de enseñanza-aprendizaje. Y es que hoy las jóvenes, ¿sí? Quieren ser tratados en términos de un cierto reconocimiento, ¿sí? Cierto reconocimiento de su subjetividad, digamos, ¿sí? De que en el fondo su experiencia también es valiosa, ¿sí? De que su experiencia también tiene algo que aportar, ¿sí? Y muchas veces la escuela intenta seguir reproduciendo relaciones jerárquicas desde una lógica más tradicional que no responden a muchas veces la necesidad de mayor cercanía, de mayor proximidad, de mayor afecto o de una situación educativa más afectiva que demandan los y las estudiantes. Eso como contexto general, como para dar pie a la revisión de los principios de las metodologías lúdicas y del componente participativo. Sí, por ende tenemos claro que el desafío de hoy, ¿no es cierto? Que el desafío de la escuela hoy, bueno, yo me imagino que usted en los cursos anteriores con los chiquillos y los chiquillos, en algunas cosas deben haber sentido algunas tensiones importantes, porque lo que nosotros planteamos tiene que ver con una escuela distinta, ¿no es cierto? Una escuela diferente, una escuela que ponga los énfasis en cosas que no le son fáciles hacer, porque tradicionalmente, históricamente, ha puesto énfasis en cosas que
al parecer ya como sociedades no encontramos tan relevantes. Pero aún así la institucionalidad nos insta, ¿no es cierto?, nos lleva, nos obliga de cierta forma a ir hacia ese camino. Entonces lo que nosotros hemos querido ir haciendo es entregarles herramientas y recursos para poder generar estas tensiones dentro de la escuela y generar escuelas más democráticas, más participativas, y que finalmente, en términos de escuela, podamos entregar a las personas que asisten a este espacio aprendizajes significativos para su vida. ¿Ya? Eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que nosotros queremos lograr con ustedes. Y como lo mencionaba Nico, y para hacer un resumen muy simple, el aprendizaje significativo consta de 3 cosas súper simples y fundamentales. Simples de decir, no fáciles en realizar, pero de manera muy simple, la primera parte del aprendizaje significativo es un aprendizaje que reconoce los saberes, ¿no es cierto? Y que los pone a disposición del proceso de enseñanza-aprendizaje. Reconoce y valida las experiencias que los chiquillos y las chiquillas puedan traer desde sus experiencias de calle, de casa, de barrio, de vida. Y que no solamente el aprendizaje que vale es el aprendizaje que la escuela quiere entregar. Lo segundo tiene que ver con que el aprendizaje significativo es un aprendizaje que perdura en el tiempo, ¿no es cierto? Y por eso el Nico les planteaba la tercera parte que es fundamental, que tiene que ver con la experiencia, ¿no es cierto? Con el vincularse, con vincular el contenido, ¿no es cierto? Cualquiera que sea, a una emoción, a una experiencia, a algo vivencial. A mí aquí siempre me gusta hacer la entrada a las metodologías participativas, el brego, perdón. A las metodologías, cállate, hombre, a las metodologías lúdicas, ¿no es cierto?, participativas, con una historia que me pasó, porque tiene que ver con un enfoque distinto a un proceso tradicional que se dio en el espacio educativo en el cual yo me educaba. Y que tiene que ver con que una vez esperando, ¿no es cierto?, lo que cualquier estudiante espera, y yo me imagino que a ustedes también les pasó en algún momento, es que ir a la escuela, en principio, no nos ofrece ningún tipo de novedad. Sabemos con lo que nos vamos a encontrar, sabemos los horarios, sabemos la rutina, sabemos las dinámicas, sabemos que cuando toquen el timbre nos vamos a encontrar con una sala de determinada forma, con un profe de determinada forma, con un traspaso de contenido de determinada forma, ya sea PPT, transparencia, pizarra, plumón, pero no existe novedad en la escuela. Y la primera fortaleza u oportunidad pedagógica que tienen las metodologías lúdicas, ¿no es cierto?, el juego, para generar procesos de aprendizaje significativo tiene que ver con el interés. ¿Y por qué contaba esta historia? Una vez de vuelta de un recreo, esperando encontrarme nada novedoso, con las mismas ganas que cualquiera de nosotros puede entrar después de un recreo a una sala de clase, ¿no es cierto? Me encontré con una sala en desorden, una sala desestructurada, una sala y ramo de geografía en donde todas las mesas estaban desordenadas y al medio estaba la forma de Chile, ¿no es cierto?, con las mismas mesas, con una serie de materialidades muy llamativas, formando cordilleras. Ya ni siquiera me acuerdo del contenido, de la materia, me acuerdo de la imagen, ¿no es cierto? Y que nosotros éramos partícipes de que algunos eran mar y tenían que moverse de cierta manera, algunos obviamente más al sur eran mar más complejo, más movido, y las cordilleras eran más chicas, más grandes, y me acuerdo que, y repito, esta es como la primera oportunidad pedagógica que entrega el juego, es que cuando entré a esa sala, y vi esta sala desestructurada, y se nos propuso, ¿no es cierto?, una actividad lúdica para generar un aprendizaje, me generó un interés, ¿ya? Por ende, mi cerebro y mi cuerpo, mi posición corporal cambió ante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el juego, al romper esquemas tradicionales que suceden al interior del aula, ¿no es cierto?, genera una predisposición distinta en el estudiante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende?
y me pone en posición, que es la segunda oportunidad pedagógica de la lúdica, del juego, ¿no es cierto? Me produce una motivación distinta. Sabemos, ¿sí?, hoy en día que todas las personas tenemos carruseles, ¿no es cierto?, de motivación. Por lo general se dice que un estudiante o una persona ante cualquier situación, si no se generan quiebres, dura 20 minutos en una actividad motivada. A menos que esa actividad, el beneficio que me produce la lúdica, se genere en el fondo por puro placer, que yo esté placenteramente actuando en esta dinámica que se me propone en el aula, ¿no es cierto? Estoy con otra disposición, con otra motivación, ya que lo que se me propone lo que se me propone que yo tenga que aprender, se hace en un contexto, ¿no es cierto?, de persuasión y de invitación. Hagámoslo, miren lo que les propongo, miren lo distinto, miren qué interesante, en vez de que lo planteado sea puesto en términos de obligación. Tú tienes que aprenderlo, porque te voy a evaluar, porque esto está en el currículum, porque sabemos que la escuela tiene que cumplir con ciertos estándares. Por ende, estas dos primeras fases de oportunidades pedagógicas, el interés y la motivación, van en la línea de poder ir complementando las prácticas que tradicionalmente se utilizan en la escuela, ir generando distintos estados dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Para tercero, la última oportunidad pedagógica tiene que ver con la inmersión, ¿ya? La inmersión básicamente tiene que ver con que logremos que ya ahora no estudiantes, sino que los jugadores o jugadoras, los participantes de esta dinámica, puedan abstraerse, ¿sí?, y puedan aprender mediante el disfrute y la diversión, ¿sí? Y eso produce, cuando nosotros decimos en frases muy simples, hoy se me pasó volando el tiempo, o en aplicaciones que nosotros hacemos no se dan ni cuenta y se quedan en el recreo, es que estás tan metido en lo que estás haciendo, porque se reconoce tus aprendizajes, porque generas espacios de consenso, porque generas espacios de participación, porque es distinto a lo que tradicionalmente haces, porque tus saberes son reconocidos, porque te invitaron a jugar, tu proceso de motivación, esto se llama técnicamente un flow, genera mayores estados de motivación, por ende mayor nivel de posibilidades de aprendizaje de lo que quiera que estemos tratando de enseñar. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. ¿Dudas, consultas en torno a esto? ¿A lo lúdico? ¿No? ¿Cosas que quieran complementar? Sí, yo quería decir algo. Perdón. Mónica y conocimiento. Sí, yo creo que también lo otro importante es considerar a la persona que motiva. En este caso, si estamos hablando de alumnos, sería el profesor, sería el adulto que está frente a ellos, donde no es lo mismo tener una postura pasiva, sin movimiento corporal, sin un lenguaje corporal, sin flexiones de voz, sin aumento o sea, que la voz aumente y disminuya. O sea, tiene que haber todo un lenguaje corporal y verbal que nos permita motivar también, porque yo puedo tener las mismas estrategias que haces tú, pero si yo estoy en una posición pasiva, mi resultado va a ser distinto. Entonces, yo creo que también es un factor importante de considerar. Eso. Es un factor muy importante y que lo voy a tocar ahora, gracias Mónica, que lo voy a tocar ahora en un ratito más. ¿Noemi? ¿O Noemí? Noemí. ¿Sí? Sí. Noemí. Sí, Noemí. Disculpa, ¿sabes qué? Yo me quedé con cuando hablabas cuando hiciste la introducción del aprendizaje significativo, tú hablabas de 3 ejes o aspectos que ibas a analizar. Uno de ellos era que reconoce los saberes, y esto me gusta tomar apuntes. Entonces, Está bien. Ya, que reconoce los saberes, valida las experiencias que traen, y lo otro que dijiste que perdura en el tiempo, vincular el contenido a la experiencia. Entonces, no sé si dentro de esos 2 está el 3 No, o yo me sí, perdí. pero es que los trato de vincular. Saberes
¿Ya? Tiempo, que perdure, y la experiencia. Esos son los tres Ah, principios ya. como que fundamentan un aprendizaje significativo. Es que en el fondo la experiencia y el que perdure van súper unidos, ¿ya? Porque si tú Ya. ligas, les recomiendo, no me gusta mucho la perspectiva, siempre lo menciono, pero es interesante un video, búsquenlo en YouTube, que se llama Diferencia entre el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres. Es un video de un psicólogo gringo, sí, esa misma cara pondría yo, exactamente, pero este tipo plantea que un psicólogo gringo de manera en cómica, que las mujeres en este caso, que yo creo que es del ser humano, que no es exclusivo de las mujeres, sino que el sistema ha pretendido que lo emocional solamente se asocia a las mujeres y no a los hombres, eh, tiene que ver con que él plantea que los cerebros tienen cajas, ¿ya? Y que eh, en determinadas cajas del cerebro de la mujer, la mujer conecta todas esas cajas a través de emociones y de sentimientos, y siempre asocia las cosas que les pasan a emociones, y por eso se dice que las mujeres nunca perdonan, nunca olvidan, y todos esos estereotipos que yo me imagino que ustedes mismos y mismas ya habrán cuestionado, ¿no es cierto? Pero es interesante ese punto específico que plantea, que asocia a que los seres humanos, cuando una acción, un suceso, una instancia, la vinculamos por distintos motivos a una emoción, eso perdura y eso queda plasmado en el tiempo, ¿ya? Porque recuerdo esa emoción y soy capaz de volver a sentirla, ¿no es cierto? Y volver a recordar lo que me pasó. Cosas emotivas, cosas felices, cosas tristes, enojos, frustraciones, ¿sí? ¿Respondo a tu pregunta, Noemí? Vale. Por ende, como les mencionaba, en las oportunidades pedagógicas de la lúdica, ¿no es cierto?, del juego, y que ustedes pueden encontrarlo también como gamification o gamificación, que son las metodologías que ocupan el juego como herramienta, ¿no es cierto?, para el aprendizaje significativo. Nosotros hemos querido complementarles, y aquí va más o menos lo que mencionaba Mónica, hemos querido complementar a estas metodologías lúdicas lo participativo, que no es porque le queramos poner un título más bonito y que suene más complementario, sino que porque lo participativo nos genera principios que son fundamentales para la aplicación de esto en la escuela y que generan una tensión, porque esos principios no están, no van en línea como la escuela funciona tradicionalmente. No son cosas que a la escuela le resulte muy fácil hacer, aceptar, producir, porque no está acostumbrada y nunca se ha hecho así. Y estos principios son tres. El primero tiene que ver con que cualquier actividad lúdica que se invita a participar a los chiquillos y a las chiquillas dentro del espacio educativo tiene que ser voluntaria. No puede ser que se nos obligue o que se les obligue a participar de una actividad lúdica para que ésta sea participativa. Ustedes dirán, ¿cómo no va a participar? No participa. ¿Y qué hago con ese chiquillo o esa chiquilla? Usted tiene que decirle que hay ciertas reglas que no dependen de usted, por ejemplo, y eso depende de las reglas del establecimiento. Es que a lo que nosotros generalmente nos pasa es que no podemos dejarlo salir de la clase, de la sala, ¿no es cierto?, porque su seguridad está en nosotros. Y siéntese ahí atrás, escuche música, juegue celular, lea un libro, duerma, haga lo que quiera. Pero si usted no quiere participar, yo lo único que le pido es que no interfiera o no me boicotee la actividad. En términos de aplicación, los chiquillos y chiquillas que deciden participar, y esto tiene que ver, creo que es un paréntesis interesante que lo podríamos tocar después, Nico, los chiquillos y chiquillas que por lo general deciden no restarse, son chiquillos y chiquillas que tienen que mantener ciertos, ¿cuál es la palabra? Que tienen que mantener la construcción de su identidad dentro de la escuela, que han generado, ¿sí?, que se han construido de cierta forma y que ellos creen que el juego les podría generar cierta amenaza a esa construcción de su identidad, ¿sí? Como locos más grandes, más bacanes, más chorizos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero no duran más de una clase sin jugar.
sin participar. ¿Ya? Es lo que nos ha pasado, de a poquito empiezan como a acercarse, así como a arrastrar la silla, se acercan a sus compañeros más amigos, se colocan detalles, como que le empiezan a, oye, podría hacer esto, y uno ahí, como bien planteaba Mónica, es muy importante el rol que uno cumple como facilitador, como profe, como estar atento a esas cosas, seguir invitando siempre, constantemente. Entonces, lo primero tiene que ver con la participación. Lo segundo tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con la horizontalidad. Y esto tiene que ver con que la invitación a participar de la lúdica, ¿ya?, sea en un contexto en el cual las jerarquías establecidas de manera tradicional en la escuela se pongan en suspenso. ¿Sí? Y que la persona que está a cargo de esa actividad esté dispuesta, obviamente, a dejar de ocupar su rol y pasar a ser un jugador o una jugadora más. Entonces, aquí cobra mucho sentido lo que Mónica planteaba y se los voy a contar en términos reales de cosas que a nosotros nos han pasado. Y que ahí tú te das cuenta de las distintas resistencias que pueden existir según el tipo de perfil de persona que eres y de lo dispuestos que estás a romper ciertas cosas que tradicionalmente has hecho. Como por ejemplo, cuando hemos logrado, cuando se invita a los profes a jugar y asocian el rol de jugadores, existe el primer perfil, ¿no es cierto?, que es, perdone, aquí me voy a mover un poquito, pero tiene que ver con que está en la mesa de los jugadores, ¿no es cierto?, están jugando los chiquillos y las chiquillas, y llega el profe, se coloca en el círculo, es parte, ya, tiren el dado, Juanito, así no se tira el dado, Juanito, tire, no, así mire, así se tira el dado. Ah, bien, ¿cuánto le salió? 5. Juanito, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, Juanito, a ver, pásame la tarjeta, yo se la leo, Juanito, 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 no responda así, no, Juanito, no le diga al de al lado, oigan, ¿sí? Es el rol, ¿no es cierto?, de jugadora o de jugador que utiliza, ¿sí?, es un rol que sigue manteniendo de cierta forma su jerarquía, ¿ya?, porque está pendiente de controlar toda la dinámica del juego, ¿sí? Un segundo papel que se adquiere en estas dinámicas tiene que ver con que los encargados o encargadas se suman al juego, ¿no es cierto?, se colocan en horizontalidad, pero solamente actúan de manera bien participativa cuando sucede un disenso o hay una tensión dentro de las reglas del juego, ¿sí? Existe una me gusta esa palabra, el Nico siempre ocupa esa palabra, se la voy a copiar, desaveniencia, ¿no es cierto?, en torno a lo que se cree que hay que hacer. Y claramente, como está estructurado en la escuela, y escuché un ejemplo que creo que es súper válido de alguna de sus compañeras o compañeros o compañeros, él dijo que había estado en ciertos colegios que a los chiquillos se les enseñaba a participar, a opinar, a discutir, y que había otros, y que él decía que él creía que a esos chiquillos se les enseñaba a innovar, a emprender, a ser jefe, a ser gerente, que había otros colegios en los cuales él había estado, que a los chiquillos se les enseñaba a obedecer y a hacer lo que la escuela decía que había que hacer, y callarse, escuchar, no opinar, no participar, no estar de acuerdo. Entonces, ese profe, de este segundo caso que les digo, solo actuaba cuando tradicionalmente los chiquillos acuden a la figura adulta para que le solucione sus problemas. Y ahí ese profe, que era jugador, que participaba de manera muy pasiva, pero solamente cambiaba ese rol activo cuando le llegaban a preguntar qué hacía. Y él obviamente determinaba. El tercer principio de lo participativo tiene que ver con el tercer rol que puede ocupar el profesor ante estas situaciones de desaveniencia. Lo que tiene que hacer un facilitador es devolver y permitir que la solución se dé en el grupo de jugadores, que las respuestas que se den a las desavenencias, a los conflictos,
a las posibles interpretaciones de las reglas sea acordado y de la forma que quieran los jugadores, y no impuesto por un adulto, o por quien sea que en ese momento pueda tener una jerarquía distinta al resto de los jugadores y de los jugadores. El principio del consenso. ¿Sí? Entonces, de manera resumida, y para las personas que les gusta generar esta estructura, tenemos las metodologías lúdico-participativas, que son metodologías que se utilizan para generar aprendizaje significativo, también llamada gamificación. Lo lúdico tiene 3 principios o oportunidades pedagógicas: la motivación, el interés y la inmersión. Y lo participativo nos genera 3 principios a esta lúdica que deben ir atadas: la participación, el consenso y la horizontalidad o suspensión de jerarquía. ¿Sí? Claramente, en estas metodologías lúdico-participativas es mucho más potente, y hoy en día es la escuela que queremos rescatar, es asociar estas metodologías a lo socioemocional que les planteamos, que tiene que ver con nuestros pilares de desarrollo. ¿Nico? Sí, sí. ¿Dudas, comentarios, preguntas hasta acá? Ya vamos a ir dando igual espacios, pero si alguien tiene algún comentario. Hola, yo lo Sí. estaba comentando para no interrumpirte, lo estaba comentando en el chat. Pero claro, cuando tú hablabas de lo lúdico, de buscar las soluciones alternativas desde ellos mismos, yo dije, ya, se quita la respuesta respecto cuando fallamos tanto en las mediaciones en los colegios. Que, claro, o sea, es tanta la urgencia de solucionar los conflictos en las escuelas, que pasa a segundo plano lo que realmente sienten o quieren nuestros niños y niñas, y finalmente se termina haciendo arbitraje. Y que echa a perder todo, o sea, todo el trabajo nos sirve si vamos a terminar siempre haciendo estos arbitrajes. Así que no, estoy fascinada con lo que tú ibas hablando. Yo me imaginaba cómo podía explicarle también esto al equipo de gestión en cuanto a las mediaciones, cómo remodelarlas, cómo cambiarlas, porque en realidad ha sido una lucha constante en que no me ha ido muy bien. Así que creo que tengo un argumento maravilloso. Gracias, Lu. Y esto nosotros siempre, ustedes ya me imagino que notan nuestro perfil, ¿no es cierto? Que nosotros, la mayoría de nuestro aprendizaje es en base a la experiencia y vínculos y relaciones que tenemos con las comunidades educativas. Lo que yo te planteo yo sé que son casos reales, y también es increíble, para no concentrar toda la responsabilidad en el mundo adulto de la escuela, ¿no es cierto?, lo sorprendente que es para los chiquillos y chiquillas cuando tú les decís, ¿y qué cree usted? Y quedan como, ¿cómo me está? Sí, pues ¿qué cree usted que hay que hacer? Por ende, en términos prácticos de la aplicación de esta metodología, que las planificamos, las escribimos y que ustedes van a tener que hacerlo en un ejercicio que nosotros tenemos, muchas veces en los distintos grupos o en los distintos cursos en los cuales aplicamos la misma metodología, podemos obtener resultados totalmente distintos. Y eso es una riqueza de la metodología lúdico-participativa. No tenemos que esperar que todo suceda como queremos que suceda o como lo tenemos planificado que suceda. Tenemos que encontrar la riqueza en las cosas distintas que pueden ir surgiendo y por qué siguieron caminos distintos. Entonces a nosotros nos pasa que como los grupos deciden, tú el mismo juego, con las mismas reglas que planteaste, con los mismos materiales, se termina jugando de manera totalmente distinta. ¿Sí? Lo que produce una riqueza al momento de las reflexiones finales, del por qué sucedió eso. Sí, en esa misma línea y adelantando un poco, el juego también permite en el fondo plantear un ejercicio como reflexivo sobre las normas. En el fondo el juego pone en situación, digamos, como una situación ficticia de alguna forma, pero que es sumamente extrapolable a las situaciones de la convivencia cotidiana, que tiene que ver con, estamos comprometidos en una misma actividad, hay una diferencia de opinión, hay alguna diferencia de interpretación, hay
hay un conflicto, ¿cierto? Hay una posición encontrada, y lo que busca la metodología lúdico-participativa es que el grupo pueda resolver de forma autónoma, de forma consensuada, dialógica en definitiva, la medida o cómo va a sancionar una cierta conducta o qué va a resolver finalmente frente a una situación que hay una interpretación distinta o que está generando una tensión, ¿sí? Y eso justamente después también permite generar ejercicios que llamen a incentivar respecto al sentido de las normas, en definitiva, ¿sí? A nosotros muchas veces nos ha pasado que al final de los juegos pasa esta idea de ¿cómo fue la dinámica de juego? Sí, bien, pero tuvimos problemas con las reglas, ya, ¿y cómo lo resolvieron? Y en cómo resolvieron esas diferencias respecto a las reglas, y mucho más aprendizaje de pronto del que había en relación al juego mismo, ¿me entiendes? Como que finalmente el contenido del juego pasa a ser como una excusa para generar otras reflexiones, otro aprendizaje respecto a, ya, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo te sintió el otro, la otra, cuando pasó esto frente al juego? No, es que yo sentí que era una injusticia, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué tal? Ya, pero entonces, ¿qué hacemos para que el compañero, entendemos que el compañero o la compañera se haya sentido mal? Sí, sí, en verdad, claro, sí, puede haber sido injusto, ya. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sí? Y el grupo finalmente, a propósito de una cuestión muy puntual, que puede ser muy sin importancia a propósito del juego, genera formas de abordar las diferencias de opinión, o los conflictos, las tensiones. ¿Sí? Ahora, para continuar con el tercer elemento que mencionaba Matías, que tiene que ver con la educación socioemocional, que en el fondo la apuesta de la herramienta Huayna tiene que ver con ser una herramienta lúdico-participativa para trabajar la convivencia escolar y promover la ciudadanía, la participación, y entonces está construida en función de tres pilares de desarrollo, ¿sí? Tres pilares de desarrollo. Estos pilares de desarrollo son las emociones. Un primer pilar tiene que ver con lo emocional propiamente tal, después con la empatía y después con la diversidad, ¿sí? Estas pilares de desarrollo surgen a partir de nuestra experiencia de trabajo con comunidad educativa y con jóvenes, como señalaba Matías, porque en el fondo lo que busca Huayna es intentar traspasar nuestro aprendizaje y experiencias metodológicas en el trabajo con comunidad educativa a una herramienta que efectivamente permita promover una educación socioemocional al interior de la escuela, ¿sí? Un poco en términos de lo que señalaba anteriormente Matías, de tratar de entregar herramientas prácticas para poder abordar estas temáticas o las tensiones que se observan respecto al tema de las emociones, la empatía y la diversidad en los contextos escolares. Y porque muchas veces nos encontramos con que, claro, el discurso o desde las mismas comunidades se señala la importancia de trabajar en torno a lo emocional, pero muchas veces lo que se reclama es que no se cuenta con herramientas o con materiales o con tecnología, digamos, ¿sí? En esos términos, para poder llevar adelante esa tarea, ¿sí? Entonces, ¿por qué emociones, empatía y diversidad? Primero, porque el tema de las emociones, yo lo señalaba, ha sido dejado de lado por la escuela muchas veces en términos de la primacía de la razón, y también porque las emociones, el conocimiento, la expresión, ¿sí? Lo voy a decir así, el aprendizaje en torno a lo emocional constituye un elemento fundamental de la convivencia. Muchos de los conflictos en torno a la convivencia escolar tienen que ver con cuestiones relacionadas con el reconocimiento y la expresión de las emociones. Muchos de los conflictos que uno observa en la escuela entre estudiantes, pero también entre estudiantes y alumnos, tiene que ver con el sentirse incomprendido o incomprendida por el otro, ¿sí? En términos de, ¿sí? de que el otro, la otra, no entiende lo que me ocurre, ¿sí? Pero muchas veces el no entender lo que me ocurre tiene que ver con también dificultad en expresar lo que estoy sintiendo, ¿sí? No solo en términos de la otra persona, sino que también con cómo yo doy a conocer, ¿sí? Por ejemplo, que algo me molesta, ¿sí? Y que no sea de una forma que sea directamente, por ejemplo, la agresión o la violencia, ¿sí? como en términos de la emoción. También el espacio escolar muchas veces contiene o recluye la emoción a ciertos momentos, ¿sí?
y se desconoce que el proceso educativo supone poner en juego emocionalidades, afectos, en torno a lo que se está haciendo, con quién estoy haciéndolo, etc. Entonces, nosotros creemos que el desarrollo de habilidades emocionales relacionadas con el conocimiento de las emociones, en términos de su diversidad, de la amplitud, de la complejidad que conllevan, en el entendimiento de que también las emociones no son algo innato, las emociones no son algo simplemente biológico, ¿sí? No es una reacción meramente corporal, ¿sí? Sino que esa reacción corporal, esa reacción que efectivamente tiene que ver con sentirse afectado, ¿cierto? Con una afectación, está también condicionada por las relaciones y los contextos en que nos desenvolvemos. Esto, solo un ejemplo, hay dos emociones que son muy claras para entender esto, que tienen que ver, por ejemplo, con la emoción relacionada con la vergüenza o el orgullo, ¿sí? Si uno lo piensa, en general, son emociones que no se pueden pensar o concebir si no es en relación a otros u otras, ¿sí? Yo siento orgullo o siento vergüenza en función de sentir que formo parte de un grupo. Me puedo sentir orgulloso, por ejemplo, porque personas que para mí son importantes reconocen mi aporte. Y ahí yo siento orgullo porque se reconoce mi labor, ¿sí? Pero hay un reconocimiento de parte de otras personas, ¿sí? Yo, si no viviera en sociedad, no tendría sentido tener orgullo. ¿De qué podría tener yo? ¿De qué podría sentirme orgulloso yo si no viviera con otras personas? ¿Sí? Como en esa clave. Es mi relación con otras personas lo que me permite hacerme, o sea, sentirme orgulloso. Lo mismo con la vergüenza, digamos, ¿sí? El sentirse avergonzado, no todos nos sentimos avergonzados por lo mismo, no en todas las culturas la vergüenza se expresa de la misma forma, no todas las mismas, ¿sí? O sea, nosotros sentimos vergüenza si quedáramos, por ejemplo, desnudos en público, eso nos daría vergüenza, digamos, muy probablemente, ¿sí? En cambio, en otras culturas, eso no es motivo de vergüenza, ¿sí? O se procesa distinta, o pueden ser otras cosas motivo de vergüenza, ¿sí? Quizás cosas que a nosotros nos parecen sin importancia. Entonces, hay mucho de situacional, contextual, relacional, en relación a las emociones, ¿sí? Por eso creemos que son tan importantes en términos del proceso educativo, porque en cada contexto educativo las emociones se van a poder materializar y expresar de distintas formas dependiendo cómo sea el clima del aula, cómo sea el clima en que se den esas relaciones de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? O sea, esto es solo una nota al pie, pero todos probablemente tenemos algún recuerdo de alguna clase, o con algún profesor o alguna profesora, en que uno entraba con cierto temor a la sala de clase, con una sensación de que el profesor o la profesora tenía una cierta aura, ¿cierto? ¿Sí? Que infundía, ¿sí? Lo que antes se llamaba, el profesor tenía control de grupo, digamos, claro, pero ¿sí? A veces ese control de grupo era, ¿sí? A costa o, ¿sí? se producía en términos de infundir un cierto temor, ¿sí? Todo, final, ¿sí? Todas nuestras experiencias en aula tienen un componente emocional, ¿sí? Ahí depositamos nos afectan de una cierta forma. Y esos afectos tampoco son vividos de la misma manera por todas las personas. Entonces también hay que abrir el espacio del aula, nos parece, abrir la relación pedagógica a que esa relación se vea afectada por los afectos, con esos términos. Y en un segundo punto, tiene que ver con la empatía, ¿cierto? Como pilar del desarrollo socioemocional. La empatía entendía de una forma activa, no me gusta plantearlo así en términos de que, junto con entender la empatía como la capacidad de ponerse en los zapatos, en el lugar ¿sí? Del otro, de la otra, ¿cierto? En este entendimiento común que tenemos, que en el fondo es como el entendimiento básico, nosotros intentamos promover que junto con esto la empatía se convierta en un ejercicio también activo de solidaridad para con las otras personas, digamos, ¿sí? Porque muchas veces, claro, uno se queda con él, por así decirlo, sí, me pongo en el zapato de la otra persona, pero ¿qué hago en función? O a partir de ese ponerme en los lugares del otro, ¿sí? ¿Cómo me comporto a propósito? ¿Cómo actúo a propósito de ese ponerme en el lugar del otro, la otra? Por eso creemos que es necesario promover como parte de la educación socioemocional el ejercicio de una empatía activa, ¿sí? Una empatía que conduzca efectivamente a actuar solidariamente, ¿sí? Con los demás, con las demás. En términos de instalar también una lógica de colaboración, ¿sí?
de colaboración para con el otro, para con la otra. Un poco yendo también a contracorriente de esta lógica tan competitiva que muchas veces se instala, digamos, en nuestra sociedad, o que está muy presente en nuestra sociedad, y que también muchas veces se extrapola o se traduce en términos de las relaciones educativas, digamos, en términos del éxito, de la competencia, ¿sí? De la calificación, ¿sí? Etcétera. Y por último, el tercer pilar tiene que ver con la valoración de la diversidad, con poner en valor la diversidad. Y ahí de nuevo nuestra apuesta tiene que ver con reconocer que la diversidad contribuye o enriquece más bien los procesos de aprendizaje. Es decir, esto está relativamente comprobado por la literatura, digamos, especializada en estos temas, que mientras más diverso es el espacio del aula, más posibilidades o más ricos pueden ser los aprendizajes de los y las estudiantes que comparten esa aula diversa. Entonces, de nuevo, no basta con enseñar a tolerar la diferencia, ¿sí? Que es un poco el discurso más de sentido común, de nuevo esta idea de sí, yo te respeto, sí, yo te tolero, ¿sí? En tu diferencia, porque muchas veces ese discurso lleva implícito una distancia, digamos, el poner una barrera frente al otro o a la otra, ¿sí? Es como este discurso en términos de yo te tolero, te respeto, pero mientras estés lejos de mí, digamos, mientras mantengas tu distancia respecto a mí, digamos, ¿sí? Es un poco como ese discurso como, no tengo problema con las personas que son homosexuales, pero que no se besen en público, o que no se besen cerca mío, ¿sí? Entonces, claro, la tolerancia tiene un límite bien como inmediato, ¿cierto? En términos de que yo tolero mientras no me moleste, ¿sí? Que viene como con una condición, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de valorar la diversidad, es justamente abrirse a la riqueza de la diversidad, ¿sí? A lo incierto, a aceptar que el otro, la otra puede tener modos distintos, cosmovisiones distintas, ¿sí? En torno a la vida, el sentido de la vida u otro elemento, y entender que en ese diálogo, en ese intercambio, hay una oportunidad de aprender del otro, la otra también, de una actitud de apertura, y eso en nuestra sociedad, claro, enfrenta ciertas dificultades que son de orden cultural y de orden estructural también. O sea, nuestro sistema educativo, y eso es más o menos sabido, está estructurado de una forma tal que tiende a primar la homogeneidad, o se tiende a buscar la homogeneidad en términos de clases sociales, ¿sí? O de pertenencias, ¿sí? Cultural, etc. En general, nuestro sistema educativo tiende a juntar a quienes son parecidos o parecidas entre sí, digamos, en un mismo espacio educativo, ¿sí? En ese sentido, ya tenemos un obstáculo estructural, ¿sí? Pero por otro lado también tenemos la ventaja contemporáneamente que nuestra sociedad se ha enriquecido mucho más culturalmente en las últimas décadas, digamos, en términos del fenómeno de la migración, ¿sí? Y eso efectivamente permite también, ir teniendo aulas mucho más diversas, sobre todo en el sistema público, ¿sí? Eso es un fenómeno que también está relativamente investigado, porque la mayoría de los y las jóvenes migrantes llegan al sistema público, son acogidos por el sistema público. Entonces, ¿cómo poner en valor esa diversidad del aula como un recurso de aprendizaje? Ese es un poco el tercer pilar de desarrollo, que apunta a enseñar la valoración de la diversidad como un elemento enriquecedor de las culturas. Eso, no sé si hay dudas, comentarios. Ya. Entonces, YNAB, como yo les comentaba, es una herramienta que trabaja sobre estos tres pilares. Son 6 juegos, ¿sí? La herramienta está pensada para poder ser utilizada con 24 personas de forma simultánea, ¿sí? También se pueden usar distintos juegos, digamos, a la vez para poder cubrir una mayor cantidad de participantes, ¿sí? Pero en general está pensado para que 24 personas puedan jugar al mismo tiempo un mismo juego. Entonces, tiene 2 juegos que trabajan sobre las emociones, 2 juegos que trabajan sobre la empatía y 2 juegos que trabajan sobre la diversidad. El primer juego, que es 2 ciudades, introduce más bien a los y las participantes. Es un juego que llama o que incentiva
cierto caos al interior del aula, cierta desestructuración del espacio del aula, cierto, en el fondo, chasconeo de alguna forma, ¿sí? Por decirlo así, del espacio del aula, para poder generar este quiebre, digamos, del que hablaba Matías, este quiebre en términos de la motivación, del interés, de la novedad, de la sorpresa, ¿no? ¿Sí? Es un juego que llama un poco a hacer el ridículo, ¿sí? De alguna forma tiene elementos que son donde hay que caracterizar, bailar, ¿sí? Como en términos de la corporalidad, también lo que se señalaba, en términos de involucrar también el elemento de la corporalidad a las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, que es súper importante. Es increíble cómo hasta el día de hoy es tan regular y tan cotidiano el tema de la estructuración de la sala, que a mí me llama la atención que hasta el día de hoy genere tanto impacto en los y las estudiantes, encontrarse con una sala desordenada. Oye, que eso sea como algo así como memorable para los chiquillos y las chiquillas, de pronto el solo hecho de que la sala estuviese desordenada genera una invitación distinta a participar de la actividad muchas veces. Entonces, Dos Ciudades tiene eso, un poco de generar caos, ¿sí? de generar desorden, ¿sí? De un poco que el grupo empiece a poder autorregularse también, ¿sí? En términos de la autorregulación del grupo para poder desarrollar las actividades, pero básicamente generar confianza y también permite identificar si es que hay tensiones o conflictos más subyacentes, ¿sí? A propósito del no querer participar, por ejemplo, o a propósito del no querer participar con ciertos compañeros o compañeras, que también pasa harto en términos del armado de los grupos, por ejemplo. Si ahí uno puede empezar de inmediato a identificar ciertas tensiones a propósito del querer o no querer participar con ciertos compañeros, ciertas compañeras. Después tenemos Actuemos. ¿Sí? Actuemos tiene que ver con poder ampliar el vocabulario en torno a las emociones, un juego que trabaja a propósito de los emoticons, ¿cierto? Como la idea de la expresión corporal a partir de estas imágenes, que le resultan familiares, digamos, a los y las estudiantes de las generaciones actuales. Y básicamente tiene que ver con el adivinar, ¿sí? De alguna forma, la emoción asociada por mis compañeros, mis compañeras respecto a ciertas expresiones, ¿sí? Caracterizadas por las imágenes, digamos, ¿sí? Entonces, lo que busca incentivar este juego es entender que las emociones se pueden expresar de distintas maneras por distintas personas, que hay distintas maneras válidas, digamos, y que más bien que las distintas maneras son válidas de expresar las emociones, ¿sí? Pues ahí también reconocer y poner en valor la diversidad de emociones. Y también entender que muchas veces es un proceso difícil poder entender y expresar nuestras propias emociones. Como que eso, la complejidad que va asociada a la lectura de emociones, la expresión de emociones, etc. Sí, muy breve, muy breve, muy breve. El tercer juego y primer juego del pilar de empatía se llama Hashtag, que es un juego hiper simple, porque es un juego basado en elementos tradicionales de juego que nosotros tuvimos, que tiene que ver con tirar dados, avanzar y hacer lo que dice la tarjeta cuando caes en determinados colores. Lo que busca este juego es dos cosas muy simples. Uno es entender cómo la acción y decisiones que nosotros tomamos pueden incidir en otras y en otros. Y a su vez tratamos de poner dinámicas de competencia y de cooperación para poner esta tensión en la mesa, de que a veces hay cosas, hay líneas donde tenemos que cooperar y nos conviene cooperar y nos sirve cooperar, y hay veces también que se estimula mucho el competir y desde cómo se compite y de qué forma se compite. Es un juego que cuando lo tengan, cuando lo vean, cuando quieran aplicar, es un juego, como decimos en Chile, sandía calada, ¿ya? Siempre funciona bien, siempre. Siempre es divertido, siempre es bueno, no solamente en estudiantes, sino que también funciona muy bien en mundo adulto. Así que cuando tengan las cajas, les recomiendo que si quieren atreverse con uno,
partan con él. El segundo juego de este pilar es Clones, que es un juego muy entretenido, me ha ido convenciendo a lo largo del tiempo, que básicamente es ponerse en el lugar de otro, es situarse en distintos contextos, ante distintas situaciones y ante distintos personajes, y plantearse como grupo de jugadores, cómo reaccionarían esos personajes o los mismos jugadores ante determinadas situaciones que sobrepasan lo escolar, pero está situado en el mundo escolar, situaciones muchas veces vergonzosas, conflictivas, y plantea cómo el grupo cree que reaccionaríamos nosotros y nosotras o ciertos personajes. Sí, en el caso de los pilares del pilar de diversidad, el primer juego, el experimento sigue una lógica también de personajes. Aquí la lógica es que los personajes están construidos de forma relativamente estereotipada, digamos, a conciencia, digamos, responden a ciertos estereotipos existentes, justamente para poner en discusión, ¿sí?, la lógica de cómo operan los estereotipos en nuestra sociedad. El juego está pensado en términos de una situación ficticia en que ciertos personajes están, digamos, en una suerte de isla abandonada. Eso es como el contexto en general se ubica como en términos. Y los personajes, cada jugador cuenta con una cierta cantidad de personajes, y los personajes tienen ciertas características. Tienen un cierto talento, tienen un cierto objeto y tienen un cierto secreto. Entonces, la lógica del juego es que el juego presenta ciertas misiones que los jugadores y las jugadoras deben ir resolviendo en función de los personajes con los que cuentan. Entonces, la lógica es que los jugadores van proponiendo cuál de sus personajes pudiese, según ellos, según ellas, cumplir con la misión. Y después el grupo concuerda o vota por el personaje que cree que es el más idóneo, la más idónea para poder cumplir con la misión. Entonces, lo que pone en juego, la intención del juego, es que efectivamente hay algunas misiones en que los personajes como que uno los asocia muy, muy rápidamente, que pudiesen ser, a propósito del estereotipo, los más adecuados, pero hay otros también que rompen con esa lógica. Y por último, Versus, que un juego que funciona en términos de argumentaciones. Versus establece ciertas sentencias y cuenta con ciertas tarjetas de concepto y tarjetas de símbolos en que los y las participantes, con las cuales los participantes y las participantes tienen que ir construyendo argumentaciones respecto a grados, digamos, al estar de acuerdo o en desacuerdo con una sentencia. Entonces las sentencias varían en torno a distintos temas relacionados con las, por ejemplo, las personas migrantes, las personas en situación de discapacidad, ciertas cuestiones relacionadas con temas de género, etc. Y se invita en el fondo y se incentiva que los y las participantes puedan argumentar y compartir y discutir desde puntos de vista distintos y complementando sus argumentaciones. El juego recompensa que las personas vayan sumando argumentos a los argumentos de sus compañeros o compañeras, ¿sí? Tiene una lógica parecida al Pictionary en términos de los dibujos y los conceptos que permiten ir generando la argumentación, de la lógica que uno dispone de una cierta cantidad de cartas, digamos cartas en el sentido de concepto y palabra, imágenes, para poder ir argumentando a propósito de la sentencia que se plantea. Entonces el juego permite abordar ciertos temas que puedan resultar sensibles dentro de un curso a propósito de una dinámica lúdica. Ciertos temas relacionados, por ejemplo, con la identidad sexual, ¿sí?, con las violencias de género, o bien con los estereotipos de género, o bien con el tema de la inclusión de personas de otras culturas, nacionalidades, etc. Como para ver cómo responde el grupo frente a ciertas sentencias. Eso respecto de YNAB. Solo como lo último que comentar, que YNAB va acompañado de una guía pedagógica, ¿sí? Esto, digamos, ustedes van a tener también a su disposición videos explicativos de los distintos juegos,
y cuenta con una guía pedagógica que permite también incorporar esto en distintas actividades en el aula. Está asociado a algunos objetivos curriculares, etc. Un poco para ir acompañando la utilización de la herramienta. Nuestra idea, en el fondo, es que esto se entienda como una caja de herramientas que puede ser utilizada de distintas maneras para distintos propósitos, ¿sí? En función de lo que se busque con la instancia o con la actividad o con la instancia más bien. Sí, Dale. sí, yo creo que antes de ver la oportunidad y desafío que hemos visto, está el interés de plantear algo hasta el momento. Si quieren clarificar algo, tienen alguna duda, es el momento. Igual, ustedes habrán dado cuenta que el material puesto en la plataforma está hecho viene de cerca la recomendación, pero con mucha calidad, con mucho cariño, y está muy bueno, está súper claro. Todo lo que hemos hablado nosotros está en los materiales del curso, en videos, en textos, así que también se van a abrir los tutoriales de cada uno de los juegos, ¿ya? También está la posibilidad de, cuando seguramente van a recibir la caja antes, pero cuando quieran aplicar, también está la posibilidad de poder generar un acompañamiento de parte nuestra. No vamos a poder ir a todos los establecimientos, obviamente, pero tenemos la disposición de ir a ayudarles, ¿ya? Así que con eso, cualquier duda que tengan, en la guía está súper clara, es súper simple, las reglas son súper claras, súper simples, así que en esa línea no va a haber problema, pero si tienen alguna duda, consulta o cosa que quieran poner en la mesa ahora, estamos a 7 minutos de terminar, así que lo desean. En este El viernes, contexto Mónica, virtual, perdón. ¿hay apoyo virtual? Si es que uno lo quisiera poner en práctica con los docentes y alumnos. De Huayna, Ujú. mira, todavía, o sea, nosotros hemos aplicado, como les mencionábamos al principio, utilizamos abstracciones del juego, ¿ya? El juego está pensado de manera presencial, aquí no me las voy a engrupir, el juego está pensado de manera presencial. Lo que nosotros hemos ido haciendo es poder generar abstracciones del juego, metodologías del juego para aplicarlas de manera virtual, pero hay que ir probando, ¿ya? Hay que ir probando, hay que ir testeando, hay que ir qué cosas resultan, qué cosas no, y hay cosas que a nosotros no han resultado y cosas que no nos han resultado como nosotros quisiéramos. Ahora bien, esto no se los dejo como invitación, pero para que vean qué se puede hacer, porque estamos terminando un proceso. Por ejemplo, en Colombia, el Ministerio de Educación de Colombia nos pidió que hiciéramos un curso de especialización de metodología lúdico-participativa para encargados de convivencia escolar, ¿ya? Y terminamos la semana pasada, y los productos, en verdad se los digo, los productos finales de los profes fueron notables, ¿ya? Solo con creatividad, con poner espacios de conversación, ni siquiera tanto con lo que nosotros podamos producir, que generamos las bases, generamos los espacios, estamos a cargo de facilitar esas dinámicas, pero es increíble cuando tienes una motivación de querer hacer cosas distintas. E impactante los productos que tuvieron. De hecho, nos pidieron desde el ministerio, van a generar un concurso para todo el país en torno a metodología lúdico-participativa, ya, porque los productos fueron demasiado notables. Apoyo en nosotros, yo creo que lo han escuchado antes, siempre van a poder contar, ¿ya? Obviamente, nuestra tendida de mano llega hasta donde podemos llegar, porque también tenemos que dedicar tiempo a mantenernos, es un tiempo súper difícil, y siempre tenemos, bueno, ahora vamos a lanzar un montón de cosas que creamos para que los colegios puedan tener acceso, un montón de cursos a distancia, porque también tenemos que mantenernos, y está se los digo en chilenismo, está súper peludo. La proyección es que el 85% de la ONG mueran de aquí a fin de año. Y por suerte nosotros estamos apretados, pero esperamos poder surgir. Entonces, siempre estamos... Toca madera. Aquí tengo. Sí.
estamos en la disposición de siempre apoyar a las comunidades educativas, siempre. Hay que ver cuánto tiempo, o sea, por ejemplo, lo que contaba, lo que colocaba Luz, o sea, lo que planteaba Luz, es totalmente posible. O sea, juntarnos con su equipo de gestión y plantear el tema desde un externo, hoy en día con la virtualidad no hay ningún problema. Ahora, si quieren generar un trabajo más profundo de acompañamiento, obviamente ustedes entenderán que tienen costos asociados, etcétera. Pero interactuar de esta misma manera, por lo general, somos súper ávidos a eso. Una consulta. Noemí. Sí, tú habías hablado de hacer llegar este material, ¿lo van a hacer llegar a los colegios? ¿En alguna fecha que hagan? No, responde tú para tener la misma respuesta. Sí. Sí, mira, como lo hemos hecho con los otros ciclos, se planteó también la necesidad de que algunos colegios o estaban cerrados o que algunas de las personas que se habían capacitado querían que llegara esto a la herramienta pedagógica a sus casas para poder revisarla antes de volver al establecimiento. Sí, y para poder zanjar eso, la forma que encontramos es que diseñamos una carta donde el director del establecimiento pone la dirección de envío con su firma y timbre. Y ahí se da por entregada y se ve a dónde se envía a la larga la herramienta pedagógica, ¿sí? Así que ahí por ese lado es como la opción, creo que encontramos más salomónica para poder tratar de cubrir todas las realidades que se están dando ahora en las comunidades educativas respecto de cómo poder enviar esto. Sí. Nuestra intención es obvio que si ustedes la van a utilizar y ustedes aprendieron, es hacérsela llegar ante ustedes, pero para eso nosotros necesitamos, no porque nosotros desconfiemos de ustedes, sino que porque desde el proyecto nos van a pedir, oiga, ¿y cuántas cajas entregó? Ah, mire, ahí están. Ahí la entregamos, está la firma, está el timbre. Nosotros, donde el director diga, la mandamos. Tiene que ver con la recepción conforme, digamos, del... Sí. Es que tenemos nosotros que acreditar esa recepción, digamos, es básicamente una cuestión de medio de verificación solamente. Es por eso. Exacto. No sé si queda alguna otra consulta por responder. Nico, yo creo que dejemos los desafíos para el conversatorio. Porque estamos a 1 minuto de cumplir con el horario. Sí, así que no vamos a alcanzar. Bien, entonces, sí, ahí Luz coloca los verificadores, sí, las evidencias y esas cosas que para nosotros que trabajamos con fondos concursables y ese tipo de cosas también debemos cumplir. Es muy similar a lo que ocurre con los planes de mejoramiento educativo, que toda acción debe ser demostrada con evidencias e indicadores y verificadores, ya. En nuestro caso, nuestro indicador es entregar las cajas de herramientas a los establecimientos educativos. Entonces, por eso buscamos el resquicio de que el director lo firma. Y ahí ve dónde va la dirección. Más o menos ya los chicos han explicado la estructura del curso. Esta semana, de lo que queda, perdón, esta semana con el módulo 3, resta hacer la tarea del módulo, que es el taller de diseño de prototipo. La idea es que ustedes puedan realizar una pequeña planificación con una actividad lúdico-participativa, ya tanto que hayan hecho alguna vez, por lo tanto si tienen fotografías las pueden adjuntar, o algo que se les ocurra, o algo que hayan alguna actividad que hayan escuchado. La idea es que puedan incorporar la metodología lúdico-participativa en ese taller. Luego de esto, finalizamos este módulo con el conversatorio, que tal como su nombre lo dice, la idea es que podamos compartir las experiencias asociadas a estas temáticas y al taller realizado. Y ahí ya finalizaríamos lo que son los módulos mixtos. Y continúa el último módulo, que es el conversatorio de este módulo, es la última vez que nos vemos las caras. Por eso es importante que quede claro, ¿sí? Pero no es con lo que finaliza el curso. El curso finaliza con el módulo 4, que es un módulo asincrónico, que es similar, igual al módulo 1, en el sentido de que ustedes lo desarrollan el módulo 0, que ustedes lo desarrollan en el tiempo que estimen pertinente, y el módulo 4 contiene el trabajo final, que es un testimonio, que no está ni bueno, que la respuesta a este trabajo no está ni buena ni mala. El testimonio es precisamente tal como su nombre lo dice, la evidencia de que ustedes pasaron por todo este proceso, y que nos comenten, obviamente, temáticas asociadas a la temática general del curso, y el módulo 4 también contiene todos los videos tutoriales de los juegos que Nicolás y Matías les explicaron. De cada juego de Huayna hay un video tutorial de cada uno de ellos, además de que está contenido en ese mismo módulo la guía pedagógica, junto con todo el material adicional que nosotros les vamos a entregar de manera digital de Huayna. Con eso ya finaliza la experiencia formativa.
sorry por interrumpirte, pero Amistad hizo una pregunta y no se la respondimos. Me siento como los cariñositos, ¿vieron los cariñositos alguna vez? ¿Qué preguntó, Amistad? Pero yo soy sin corazón, o bestia, no. No, o sea, Amistad preguntó si los juegos son para varias clases o días. Sí, mira, nosotros pensamos Huayna para aplicarse en una sesión, ya que son 2 horas pedagógicas a la semana, ya, en un orden que nosotros establecimos, creíamos que era el mejor, que era como de manera progresiva. Pero también pensamos en que cada juego se jugara sin necesidad de haber jugado los demás, según la necesidad que se levantara, ¿ya? Para producir lo que uno quería producir. Entonces, también a su vez tú puedes ocupar el material, lo único que pensamos es que queríamos que esta caja no quedara encerrada en un armario. Entonces queríamos que el material pudiese ser utilizado en distintas cosas, como materiales, para hacer otras actividades, como tarjetas, para distintas cosas. Entonces cuando lo vayan utilizando, obviamente quizás lo más seguro va a ser utilizarlo en el formato de sistemático que nosotros propusimos, pero la gracia es que a medida cuando tú lo entiendas, cuando pasen ciertas cosas en determinados cursos, te vas a dar cuenta que va a ser mejor enfrentarlos a través del juego que enfrentarlo a través de preguntas como directas, como por ejemplo versus, en vez de decir, oye, ¿qué creen de esto? Es mejor planteárselo en juego, y que las opiniones se den en torno al juego sin saber que tú estás trabajando con ellos. ¿Sí? ¿Respondo tu pregunta? Sorry, Joana. Bien, y ya con eso estamos finalizando, sí. Yo no puedo hacer una consulta. ¿Sí? Lo que pasa es que Dime. cuando ingresé en la mañana para poder buscar en los descargables el módulo y eso, no estaba. ¿Va a estar más tarde? Ya está cargado. Se cargó durante la mañana. ¿Sí? Porque mientras se va realizando el webinar AM, se va subiendo. Entonces ya está todo listo. Lo que resta, por ejemplo, de subir de ese módulo es la grabación de esta sesión. ¿Sí? Porque la de la mañana también ya se subió. Pero la presentación del webinar y El módulo, cuadernillo, los videos, el taller, está todo ya arriba. ¿Sí? Súper. Así que pueden acceder a ese contenido desde ya. Y también durante hoy o mañana vamos a subir las pestañas para que ustedes se registren al conversatorio del día viernes. Y también vamos a enviar los mismos links por el WhatsApp, pero ahí les vamos a estar recordando que es la última instancia en directo que nos queda para que en lo posible traten de no perdérsela. Agradecer que se hayan conectado y que hayan estado todo este rato también aquí. No sé si queda alguna consulta pendiente o algo en el chat. Tengo un poquito pegado el computador, pero en caso de que no sea así, ya estamos. Muchas gracias. Yo no tengo consulta, tengo una sugerencia. Luz, diga, cuente. Sí. Por favor. Lo que pasa es que por ahí Autonomía estaba contando que, claro, se viene compleja la situación para las ONG. Yo les recomiendo que se acerquen a los servicios locales, porque los servicios locales están, ¿cómo decirlo?, aprendiendo mucho de la administración de la educación. Y pasa, no, es verdad, y están como un poco perdidos, y están, entonces están buscando cómo gastar la plata. Porque además hay muchos dineros que no se van a ocupar, como por ejemplo todas las áreas pedagógicas, que son no se van a ocupar y nos están pidiendo a nosotros distintos, que busquemos distintos proyectos, sobre todo en convivencia. Y con el tema post-pandemia también, porque en realidad está bien complejo el tema, sobre todo con los profesores. Así que yo creo que quizás ustedes por ahí pueden encontrar ¿cómo decirlo? Otro La camino. palabra. Sí, otro camino. Gracias. Así que se los recomiendo, y si quieren les puedo dar después el contacto de la encargada de convivencia del servicio local de nosotros. Sería maravilloso porque hemos tenido algunos intentos con algunos otros servicios locales, pero por eso me reía cuando tú al principio comenzaste a hablar. Pero sería maravilloso tener algún contacto de manera directa porque precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer, de generar capacitaciones e instancias atingentes a lo que a las comunidades les está ocurriendo. Porque además, por ejemplo, de este curso que estamos realizando, en paralelo, si ustedes nos siguen por nuestras redes sociales, verán que también desarrollamos otras actividades masivas gratuitas. Porque, por ejemplo, este curso es solo para la región metropolitana, pero estamos desarrollando ciclos masivos de webinar para
Latinoamérica, a la larga, gente de toda Latinoamérica se nos conectan y es precisamente con lo que está ocurriendo, con las temáticas que están pasando, con las cosas que le han ido ocurriendo ahora a las comunidades educativas. Entonces, todas estas temáticas emergentes lo hemos transformado en capacitaciones en formato a distancia para poder llegar a las comunidades entendiendo también lo complicado que están con los recursos y todo ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que es contención socioemocional, trabajo de postrauma, planificación para el retorno y todo eso es lo que estamos tratando ahí de colaborar lo más posible con las comunidades para que la convivencia escolar no pase a segundo plano una vez que volvamos. Sí, de hecho nosotros estamos buscando todo el tema del retorno. Así que También somos ATE, así que ahí tienen a alguien a quien recomendar. Fundación Semilla, no lo olviden. Ya, súper. Especializado en convivencia Un escolar y abrazo, formación. que estén muy Nada bien. más. Así que Chao, muchas agradecemos. gracias, abrazos, la cuídense. instancia. Gracias. Nos estamos viendo, acuérdense, para el día viernes, el conversatorio. Somos como una mezcla entre Cariñosito y Capitán América. Como... Porque en ese limbo estamos. Me parece, sí. Prefiero otro superhéroe, sí, pero comparto. Gracias, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao, Nos vemos. Nos vemos el viernes.